presenta. Hola, señoras y señores, vamos para casita ahí con cuidadito, corazón. Señoras y señores del Chimichimi TV, esta hermosa mujer va a engalanar el programa Chimichimi TV el día de hoy, que estamos en el cumpleaños de Rosita de Espinar. ¿Qué le dirías a Rosita de Espinar por su cumpleaños? Desearle feliz cumpleaños, que siga cumpliendo más años, éxitos, que los éxitos continúen para ella, y para mí es un gran honor de estar aquí en ese bonito aniversario de nuestra diva de América, Rosita de Espinar. Quien les habla, Yarita Lisset, y los dulces del amor, a nombre de Alza Producciones, Alberto Salazar, desearle muchos éxitos a nuestra diva de América. Tú que eres su amiga, ¿cuántos años cree que está cumpliendo Rosita de Espinar? A ver, no la escuché muy bien. ¿Cuántos años está cumpliendo Rosita de Espinar? Bueno, está preguntando a su guardaespaldas, ¿cuántos años cumple? Ahorita lo vamos a decir. Oye, corazón, ¿cómo estás en el folclore? Cuéntanos. En sí me siento muy contenta de trabajar en ese mundo de la música, en ese mundo del arte, y siempre acompañado de una persona maravillosa que son los dulces del amor. También trabajar con una persona maravillosa, don Alberto Salazar, Alza Producciones, una empresa muy seria, por supuesto que sí. ¿Qué le dicen dulces del amor? ¿Que son diabéticos? ¿Cómo no, tienen una dulzura en tocar. Si usted supiera cómo agarran todo, ¿ah? ¿No son miel de abeja? No, tienen una dulzura, son unas personas maravillosas en lo que hacen. La música que ellos producen son realmente dulces. ¿Cómo haces tu vida privada? Como cantante, dejas algo en tu vida personal. Por ejemplo, ¿estás casada? No, yo solterita, tengo 18 años y todavía solterita. Ya te están rondando por ahí, ¿no? Bueno, como quien dice, siempre hay lobos por ahí que me quieren atacar. Pero tu papá o tu familia se da celoso. Claro, por supuesto que sí. Uy, el primero que me acerca, oye, ¿qué pasa? Dijiste que Alza Producciones es una empresa muy seria. ¿Qué ha pasado? Te hago esta pregunta porque mucha gente me preguntan, oye Chimichimi, ¿por qué no le preguntas a Yarita Lisset? Dicen que eres la falsa. ¿Por qué hace hablar? En sí, yo creo que algo está bien claro aquí. Yarita Lisset es una marca. Es una marca, señor. Atención, amigos. Yarita Lisset es una marca y seguramente está patentado ya. Por supuesto que si es una marca, no es un nombre, en la cual está patentado a nombre de Alza Producciones, a nombre del señor Alberto Salazar. Así que no se equivoquen. Aclarando la cosa. Ahora sí, yo le prometí a mi público que le iba a preguntar a usted eso. ¿Tu nombre verdadero cuál es? Mi nombre verdadero es Luzmeri Cayuanca Itme. Y tengo 18 años. 18 añitos. Por supuesto. Oye, ¿y cuántos años en el folclore? Ya voy cantando profesionalmente un año. Un añito. ¿Qué le dirías a la otra Yarita Lisset que dice que es la verdadera? Yo sinceramente, tal vez algunos comentarios que ha habido de parte de ella, yo simplemente no, ahí nomás. Claro, no soy una persona que tal vez responda a lo que ella dice. Tengo ética artística, por lo tanto yo no puedo comentar mal de otra persona que tal vez yo no conozco. Mira, yo pienso en una forma muy personal. Si ellos creen tener la razón, ¿por qué no acuden a los fueros judiciales para hacerse valer su derecho? Si es de ser así. Pero sin embargo, la cosa se da en las redes sociales, se da en los medios de comunicación, pero jamás en la justicia. Bueno, eso sí, me siento muy indignada yo en las redes sociales, como usted bien lo dice. Hay unos comentarios muy malos que hacen de mi persona. Yo creo que uno tiene que conocer realmente, ¿no?, a una persona para criticarla, para decirle, ¿no?, que si está bien o está mal, y de verdad me siento yo muy indignada de ese público. Pero también hay público que me apoya, yo agradezco. Un saludo muy especial para todo mi público maravilloso que sí realmente respalda, realmente valora el talento que tiene mi persona, valora la calidad musical que tienen los dulces del amor. Bueno, ahora que te acabo de entrevistar, ahora yo te quiero, yo te estimo y de verdad que me caíste bien. Bueno, yo creo que siempre con mucho amor, con mucha humildad y con mucha perseverancia, uno siempre va a estar ahí, va a poder llegar al éxito, pero siempre con humildad. Gracias, corazón. Oye, ¿qué te parece este cumpleaños de Rosita de Espinar?
Bueno, muy contenta, como les vuelvo a decir, estoy muy emocionada ya de subir ya al escenario y cantar a todo ese público maravilloso que hay que está esperando a los bonitos seis y comentarte que hoy dos primicias lo cantamos, dos primicias. ¿Cuáles son? Como les digo aquí que están, destrozaste mi corazón. Wow, ya. Y otra que es llorar por tus engaños. Entonces, todo primicia. Exactamente. Así que exclusivo, señoras y señores. Gracias, corazón, de verdad, muy amable por concederme esta entrevista para mí. Claro que sí, agradecer a tu persona, a nombre de los dulces del amor, a nombre de quien les habla, Yarita Lisset, Luzmeri, por supuesto que sí, a nombre de Alza Producciones, don Alberto Salazar, gracias a su persona. Gracias, mamita linda. Señoras y señores, nosotros vamos con otro artista más.